Existe una pequeña ciudad italiana donde nació uno de los santos más famosos del mundo, donde aún sobreviven templos romanos y donde cada calle parece detenida en la Edad Media. Bienvenidos a Asís. Uno de los lugares más fascinantes de Italia, muy famosa porque aparte de ser la cuna de San Francisco, también alberga los restos mortales de San Carlo Acutis y de Santa Clara. Asís es una pequeña y hermosa población medieval italiana ubicada en la provincia de Perugia, región de Umbría, aproximadamente a 180 kilómetros al norte de Roma, que en tren son aproximadamente 2 horas. En mi caso tomé un tren de alta velocidad muy común en Italia llamado Frecciarossa. Estamos ahora en la Piazza del Comune, en español, Plaza del Ayuntamiento. Esta plaza medieval es el corazón geográfico, político y social de Asís. Se construyó exactamente sobre el antiguo foro romano de la ciudad. Asís no es una ciudad cualquiera. Construida sobre las laderas del monte Subasio, ofrece vistas espectaculares de los valles y campos que la rodean. La edificación de columnas que ahora vemos es el antiguo templo romano de Minerva. Esta es la torre cívica, más conocida como Torre del Popolo, que se encuentra justo al lado del antiguo templo romano de Minerva. Este es el interior de la iglesia Santa María sopra Minerva, que funciona dentro del antiguo templo de Minerva. El ingreso a la Torre del Popolo. El edificio de al lado, color crema, es el Palazzo del Capitano del Popolo, que fue construido al mismo tiempo que la torre para albergar allí al comandante de la milicia de la ciudad. La torre fue construida a finales de la Edad Media y entonces funcionaba como el campanario de la iglesia de Santa María sopra Minerva. Con apenas unos 27.000 habitantes, este pequeño pueblo atrae cada año a millones de visitantes provenientes de todo el mundo. La iglesia de la cúpula que vemos ahora es la Chiesa Nuova, que traduce Iglesia Nueva. Fue construida en el año 1615 en el lugar en donde se cree que estaba la casa natal de San Francisco. Alberga también pinturas del siglo XVII sobre la vida del santo. La construcción de esta iglesia originalmente fue financiada por el rey Felipe III de España. Es una muy agradable experiencia perderse recorriendo las preciosas calles de Asís. Es como si retrocediéramos 1000 años o más en el tiempo. Ahora nos encontramos en la Plaza del Vescovado, en donde está la iglesia Santa María la Mayor de Asís. Hay otra iglesia en Roma con el mismo nombre en donde están los restos del Papa Francisco. En esta iglesia de Asís se encuentran los restos de San Carlo Acutis, el primer santo milenial de la historia. Y toda esta es la enorme fila para ingresar a esta iglesia y poder apreciar el cuerpo del santo. En verdad es demasiada gente. Pero la entrada es gratuita. Esta cantidad de turistas se ha vuelto común en muchas partes de Italia debido a sus múltiples atractivos turísticos. Esta es la entrada a la iglesia de Santa María la Mayor de Asís, con la imagen del santo. Este es el interior de la iglesia. Su cuerpo se encuentra aparentemente intacto en una urna recubierta de cristales para que se pueda apreciar. Al verlo parece que estuviera dormido, pero desde luego está prohibido grabar y sacarle fotos, por esa razón no es posible mostrarlo aquí. El letrero nos indica que ya estamos cerca de la tumba del santo. En la urna que se encuentra a mano izquierda se encuentran los restos de San Carlo Acutis. Nuevamente afuera en la Plaza del Vescovado. Sin embargo, hay que aclarar que aunque aparentemente está intacto su cuerpo, tras su exhumación en el año 2019 las autoridades de la iglesia aclararon que sus restos se encontraban en un estado normal de transformación cadavérica. Para su exposición en este santuario en Asís, fue sometido a procesos de conservación, reconstrucción y se le colocó una mascarilla de silicona en el rostro. Por eso es que se aprecia así.
La fama de Asís está estrechamente ligada a San Francisco de Asís, el santo patrono de Italia y uno de los personajes religiosos más admirados de todos los tiempos. Nacido aquí en 1181-1182, Francisco renunció a una vida de riqueza para dedicarse a la pobreza, la paz y el amor por la naturaleza. Su legado transformó la historia de la Iglesia y sigue inspirando a millones de personas. Esta hermosa ciudad fue fundada alrededor del año 1000 a.C. y desde entonces muy poco ha cambiado su aspecto. La iglesia que vemos ahora es la Basílica de San Francisco de Asís, en donde justamente descansan los restos mortales de San Francisco, uno de los santos más reconocidos del mundo católico. Y esta es la Piazza Inferiore di San Francesco, o Plaza Inferior, que es la que conduce a la basílica. La entrada a esta basílica también es gratuita y vale mucho la pena visitarla. Un imperdible en Asís. Haciendo la fila para el ingreso. Fluye bastante rápido. Ya adentro de la Basílica de San Francisco de Asís. Esta es la terraza de esta gran basílica. Pero esta no es una basílica cualquiera, pues aparte que alberga los restos del santo en una cripta, es un templo medieval que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construida en el año 1228. Contiene además frescos invaluables pintados por grandes maestros como Giotto y Cimabue. Está dividida en dos niveles principales y una cripta subterránea. El exterior de la basílica con hermosas vistas. Esta preciosa calle recibe el nombre de Vía San Francesco. Pero Asís guarda muchos más tesoros. Paseando por sus estrechas calles empedradas encontrarás plazas encantadoras, antiguas casas de piedra y rincones llenos de historia. Y aquí va un dato curioso, bajo muchas de las calles actuales de Asís aún permanecen restos de la antigua ciudad romana. Algunas construcciones pueden visitarse y permiten viajar literalmente al pasado. Asís también es conocida como una ciudad de paz. En varias ocasiones ha sido escenario de encuentros internacionales entre líderes religiosos de distintas creencias que buscan promover el diálogo y la convivencia. Hemos llegado ahora a la Basílica de Santa Clara, que destaca por su hermosa fachada en piedra blanca y rosa, y enfrente suyo, la Plaza de Santa Clara. En esta basílica se encuentran los restos de Santa Clara en su cripta y el crucifijo original de San Damián, la misma cruz ante la cual San Francisco escuchó hablar a Jesús. Nos disponemos a entrar. Este es el Cristo de San Damián. Esta basílica es una joya gótica construida entre 1257 y 1265. Asís es mucho más que un destino en Italia. Es un lugar donde la historia, la espiritualidad, el arte y la belleza natural se unen para crear una experiencia inolvidable. Y quizás por eso, después de visitarla, muchos viajeros sienten que no solo han conocido una ciudad, sino también una parte especial del alma italiana. Ya de salida de Asís, nos disponemos a coger el tren en la estación de Asís. Esta es la estación de tren de Asís. Desde la estación de tren hasta la población de Asís son aproximadamente 5 kilómetros, pero hay un bus que lo transporta a uno desde la estación a Asís y pasa con cierta regularidad hasta las 11:10 de la noche. También hay servicio de taxi. Esta es su ubicación en el mapa.